Continuando con el análisis diferencial, vamos a dar continuidad a los temas vistos previamente en cinemática, en donde analizamos problemas de mecánica de los fluidos como función de las variables cinemáticas. El objetivo es entonces resolver problemas como el que se tiene en la figura y poder obtener distribuciones de velocidades a partir de la resolución de las ecuaciones de conservación en forma diferencial. Previamente habíamos deducido la forma que toma la ecuación diferencial de conservación de la masa y hoy es el turno de encontrar qué forma van a tomar las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento. Para esto debemos plantear la segunda ley de Newton y plantear el equilibrio de fuerzas en un elemento diferencial de fluido como el que se ve en la figura. Aquí la forma que van a ir tomando cada una de las componentes del tensor de tensiones van a depender si estamos evaluando un sólido o un fluido. Como en un fluido las tensiones son proporcionales a la velocidad de deformación, es de esperar que el estado tensional sea mucho más complejo desde el punto de vista físico y matemático y por lo tanto las ecuaciones resultantes también mucho más complejas. De esta manera podemos resolver problemas de flujo de fluidos a temperatura constante resolviendo simultáneamente la ecuación de continuidad y la ecuación de conservación de cantidad de movimiento. Y para fluidos no isotérmicos habría que complementar el análisis empleando la ecuación diferencial de conservación de la energía. Vamos a empezar por encontrar la forma que tiene el tensor de tensiones en un fluido y primeramente pasamos a definir qué es la tensión. La tensión no es otra cosa que el cociente entre fuerza y superficie. Tenemos básicamente dos tipos de tensiones. Por un lado las tensiones normales, en las cuales si tenemos por ejemplo una barra sometida a tracción, debido a la aplicación de fuerzas aplicadas en direcciones opuestas en los extremos de la barra, si tomamos un elemento diferencial de la barra y sabiendo que está sometida puramente a tracción, ese elemento diferencial va a estar sometido a tensiones normales. De acuerdo a un sistema de referencia que no se ve en la figura, a esas tensiones normales alineadas, por ejemplo, en la dirección X, la vamos a llamar con la letra sigma sub X y podemos calcular las tensiones sigma sub X que actúan sobre ese elemento diferencial en la barra como el cociente entre la fuerza aplicada dividido la sección transversal. En un fluido en reposo, por ejemplo, si tenemos un elemento diferencial de fluido sumergido a una cierta profundidad, el estado tensional que vamos a tener en ese elemento diferencial de fluido va a ser el que se muestra en la figura, son tensiones de compresión. Y entonces las tensiones normales compresivas que actúan sobre ese elemento diferencial de fluido van a ser iguales a menos la presión y esa tensión es la misma en todas las direcciones. O sea, sigma X va a ser igual a sigma Y, va a ser igual a sigma Z, igual a menos P. Y como el fluido está en reposo, no hay campo de velocidades. Por lo tanto, las tensiones tangenciales, las tau, van a ser iguales a cero. Reiteramos que esto es para una condición donde el fluido está en reposo. Analizando ahora las tensiones tangenciales, si tenemos un elemento de fluido al cual se le aplican fuerzas iguales y en dirección opuesta sobre caras opuestas, vamos a tener que ese elemento de fluido se deforma tal cual se ve en la figura. Si ahora tomamos un elemento diferencial de ese material con lados diferencial X, diferencial Y y evaluamos el estado tensional sobre ese elemento diferencial, vamos a tener la configuración que se ve en la figura de la derecha. Vamos a tener entonces tensiones tangenciales aplicadas sobre las caras superior e inferior van a tener tensiones tau y X, las caras izquierda y derecha verticales tau XY. Como se mencionó previamente, las componentes de un tensor de segundo orden están compuestas por una magnitud y dos direcciones. Para recordar qué tensión corresponde aplicar a cada cara, basta con recordar que el primer subíndice indica la dirección perpendicular
a la cara en la cual queremos aplicar la tensión y el segundo subíndice la dirección paralela a esa cara. Entonces, para la tensión tau xi tenemos que la cara es perpendicular al eje X y paralela al eje Y. Las tensiones sobre cada cara, que podemos definir como tau sub ij, van a terminar siendo iguales a el cociente entre la fuerza y la superficie. Ahora, si el tensor de tensiones o cualquier otro tipo de tensor de segundo orden está referido a un sistema de referencia ortogonal, se puede demostrar que las componentes cruzadas del tensor triangular superior y el tensor triangular inferior son iguales. Para ello, definimos un sistema de referencia XY centrado en el vértice inferior izquierdo y definimos equilibrio de momentos respecto de ese punto. Entonces tenemos que la tensión tau y x multiplicado por diferencial x diferencial z por su brazo de palanca, que es diferencial y menos tau xi por diferencial y diferencial z multiplicado por su brazo de palanca, que es diferencial x, es igual a 0. En esta expresión podemos simplificar diferencial x, diferencial y diferencial z, con lo cual tenemos que la tensión tau y x termina siendo igual a la tensión tau xi, y así para todas las componentes del tensor. También referido a las tensiones tenemos que definir una convención de signos tanto para las tensiones normales como para las tensiones tangenciales. Las tensiones normales pueden ser de compresión o de tracción. Para las tensiones de compresión vamos a tener que, por convención, las tensiones se definen con el signo menos, o sea, las tensiones son negativas, y para las tensiones de tracción, las tensiones se definen como positivas, las sigmas son positivas. La convención de signos cuando evaluamos las tensiones tangenciales va a seguir el siguiente criterio. Nuevamente tenemos dos elementos de fluidos, los cuales van a estar sometidos a tensiones tangenciales, pero esta vez el sentido de las tensiones va a estar cambiado. De acuerdo a ese esquema de tensiones, la deformación de dichos elementos va a terminar siendo diferente. La forma que va a tomar el elemento sometido a cada uno de los estados tensionales correspondientes se muestra en la figura. Si definimos ahora un sistema de referencia posicionado en el vértice inferior izquierdo, vamos a tener que la deformada podría decirse que está posicionada en el cuadrante XY positivo. Entonces, si la diagonal mayor del elemento deformado se encuentra en ese cuadrante XY positivo, las tensiones son positivas. Si la diagonal contenida en el cuadrante XY positivo es la menor, las tensiones son negativas. Definimos a continuación al tensor de tensiones. Otra vez es una matriz de 3×3 donde las tensiones normales y tangenciales se disponen en filas y columnas. En la diagonal tenemos las componentes normales del tensor que solo para completar la definición las definimos con dos subíndices XX y ZZ, pero a los fines prácticos en la bibliografía aparece solo con un subíndice. La definición del tensor de tensiones es perfectamente válida para cualquier medio continuo, tanto sólidos elásticos como fluidos. Si tenemos un sólido elástico y otra vez definimos una barra sometida a tracción mediante fuerzas iguales y opuestas, y esas fuerzas están alineadas en la dirección X, entonces la tensión normal va a ser igual al producto del módulo de elasticidad por la deformación en esa dirección. Si repetimos el análisis, pero esta vez con un sistema de fuerzas aplicados tangencialmente, vamos a tener que, si definimos un sistema de referencia XY en el plano, las tensiones tau XY van a ser iguales al producto del módulo de rigidez por la deformación angular. Si a continuación escribimos qué forma tiene el tensor de tensiones para un fluido newtoniano, vamos a encontrar que las componentes de dicho tensor de tensiones tienen la siguiente forma. Acá pueden aparecer algunas figuras matemáticas conocidas como el gradiente de la velocidad, que evaluaba, como vimos, cambios de volumen, los efectos de la presión y después las derivadas cruzadas de la velocidad
respecto de la respectiva coordenada, que son las formas típicas para la tensión de corte de acuerdo a la ley de la viscosidad de Newton. Hecha ya la introducción sobre los aspectos más importantes de las tensiones y definido ya la forma que toman el tensor de tensiones para un fluido newtoniano, vamos a proceder a la deducción de las ecuaciones de conservación de cantidad de movimiento, también conocidas como ecuaciones de Navier-Stokes.